Buenos días amigos, este es uno de los primeros vídeos que voy a subir al canal mío de EV Handyman Servicios Profesionales. Es que hago tantos trabajos que tengo compañeros en YouTube que a los que yo sigo también y ellos siempre me recomiendan que suban los vídeos que voy haciendo. El primero voy a subir este como una pequeña introducción. Yo me dedico a que el tema de remodelación de interiores de casa. O sea, yo las pinto, las remodelo, les pongo el drywall, fontanería, electricidad. O sea, yo habitualmente hago todo lo que es interiores, en tile, flooring, colocar aparatos de electrodomésticos, todo lo que es interiores y exteriores que se puedan hacer dentro de una casa. El vídeo va dirigido a muchas personas que como yo han llegado a este país, son inmigrantes legales o ilegales, que tienen que tener en cuenta que cuando hagan un estimado en una casa, siempre tienen que tener en cuenta de todo dejarlo por escrito. Aunque no lo creas, si tú no tienes papeles en este país, no tiene que ver nada que tú no hagas nada por el escrito. Porque si ese señor se niega a pagarte, no tienes nada por donde reclamar, no dejaste nada escrito. Es una de las recomendaciones que hay. Ve a esa casa, mídela, siéntate en tu casa tranquilo, haz el estimado tranquilo también. Y pásalo por escrito, mándaselo por Gmail, que lo vea, te lo acepte, te lo firme y te lo vuelva a mandar. Eso es una de las cosas principales que tiene que tener. Porque si trabajas sin papeles por delante, sin nada firmado, si se niega a pagar, te estás jodido. Porque ahora, ¿con qué reclamas tú ese trabajo? No tienes nada con qué reclamar. A no ser que te haya puesto a grabarte que todo lo hiciste y vayas con eso a un juez, que no creo que habitualmente nadie haga eso. Es uno de los primeros consejos que doy. Porque tú teniendo eso firmado, tienes algo con que acudir si lo tienes que denunciar. Así sea $300, que no te convendría porque un abogado cobra más. Pero imagínate si es un estimado de $25,000 y te dejes la mitad colgando. A mí mismo ayer hice un trabajo a una familia que yo ya estaba harto de trabajarle y cuando le fui a cobrar la miseria que le tenía que cobrar me pusieron pega. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Al final me lo pagaron por vergüenza, pero me chillaron, como dice uno. O sea, me lloraron porque no querían pagar un trabajo que no fue culpa mía. O sea, yo les realicé un trabajo y la persona que le hizo el trabajo anteriormente, que le metió la instalación eléctrica, pues resulta que le hizo amor, se le cayó la instalación a donde yo me conecté. Ahora me tuve que conectar a otro punto y tuve que hacer otro nuevo trabajo. Me tienen que pagar, no es culpa mía. Yo no hice esa metida de electricidad. Yo solo enchufé, como digamos. Es uno de los consejos que yo le doy a las personas siempre. Eso. Y otro consejo espectacular que en verdad que os voy a decir. Nunca le den el precio cara a cara, de boca en boca al cliente. Usted vaya a su casa, siéntase, haga el estimado tranquilamente y mándaselo por firmar. Porque le garantizo que usted, si se lo dice en su cara, la mayoría de la gente o te pone mala cara, o te pone a llorarte, o te pone a regatearte. Cuando te diga cuánto es, tengo que sentarme a sacar cuenta. Luego cuando se lo mande por correo, si no le interesa, no te llamará. Si te interesa, te llamará. Y si le molesta, por lo menos si te insulta o te dice algo, te lo va a decir en su casa y no te lo dice en tu cara. Porque es que hay tanta gente aquí que es impresionante. Yo, bajo mi experiencia aquí, pues por suerte o por desgracia, yo trabajo habitualmente con puro gringo, puro gente de Estados Unidos, y son los que menos problemas me dan nunca. O sea, habitualmente nunca me han dado problemas. Y siempre me pagan de más. Termino y me dan más plata siempre. Y si le hago algo aparte del trabajo, me lo paga con gusto. Eso sí, por suerte o por desgracia, cada vez que le trabajo aquí a gente de Latinoamérica, pues es un problema para cobrar, es un problema para que te pague, siempre una lloradera, una silladera. Y por desgracia es así, y mira, yo estoy casado con latina, tengo hijas latinas y tengo familia latina, pero aunque yo soy hispano, yo soy español, pero es así. O sea, siempre tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a hacer tu estimado, cuando vayas a trabajar. Siempre a la gente de aquí le gusta que tú seas muy pulcro. Si vas a trabajar en una casa y tienes que andar por dentro de la casa, automáticamente plastifica todo, prepáralo todo, no importa si pierdes un día, así es la cosa, pero protege todo y limpia todo. Porque si no eres limpio, te garantizo que no te van a volver a llamar ni te van a recomendar para más nadie. Y en fin, iré subiendo vídeos de todos los trabajos que voy haciendo en remodelación.